¿Alguna vez te has preguntado por qué un producto fabricado en Japón, Alemania o Colombia puede tener la misma calidad y cumplir los mismos estándares? La respuesta está en 3 letras: ISO. La ISO es la Organización Internacional de Normalización, un organismo que reúne expertos de más de 160 países para crear normas que buscan algo simple, pero poderoso: que hablemos un mismo idioma en calidad, seguridad, medio ambiente y tecnología. En otras palabras, la ISO no fabrica productos ni da servicios, crea las reglas del juego para que todo funcione con orden, confianza y credibilidad a nivel mundial. Así que, cuando escuches ISO, piensa en estándares internacionales que ayudan a que las empresas mejoren, que los clientes queden satisfechos y que se generen oportunidades en nuevos mercados. Y créeme, esas 3 letras tienen mucho más poder del que imaginas. Empecemos por definir. ¿Qué es la ISO 9001? Es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad. Dicho de otro modo, es un marco que ayuda a las empresas de cualquier tamaño a organizar sus procesos, mejorar su eficiencia y, sobre todo, garantizar que lo que entregan al cliente cumple con lo prometido. Y justamente, para que todos puedan comprenderla, los primeros capítulos de la ISO 9001 funcionan como la introducción a un buen libro. No te cuentan toda la historia, pero te preparan para entenderla. Son la antesala antes de entrar en los requisitos más técnicos, y aunque algunos los pasan por alto, tienen mucho sentido. Así que sin más que decir, empecemos conociendo su estructura revisando el capítulo 1, objeto y campo de aplicación. Aquí se define con claridad cuál es el propósito de la norma: establecer requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueda ser implementado por cualquier organización. Lo interesante es que no importa si hablamos de una multinacional con miles de empleados o de un pequeño emprendimiento familiar. La ISO 9001 está diseñada para ser flexible y adaptable. Por ejemplo, una clínica puede aplicarla en sus servicios de salud y atención a pacientes, mientras que un laboratorio clínico la adapta para sus procesos de diagnóstico y control de resultados. En ambos casos, la norma funciona porque se centra en el sistema, no en el servicio específico. Pasemos al capítulo 2, referencias normativas. En este apartado se mencionan las normas complementarias que sirven de apoyo. Son como los textos de consulta que respaldan lo que dice la 9001. En la práctica, aquí se cita la ISO 9000, que es la norma donde se encuentran los principios básicos de la gestión de la calidad y todas las definiciones importantes. No es obligatorio saberse de memoria esas referencias, pero sí es clave tener presente que existen. Porque cuando hay dudas, ahí encuentras la base conceptual que da coherencia a todo el sistema. Vamos con el capítulo 3, términos y definiciones. Este capítulo es literalmente el glosario. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Piensa en una escuela. Para algunos, el cliente es el papá que paga la matrícula, mientras que para otros el verdadero cliente es el estudiante que recibe las clases. O en un restaurante, unos pueden ver el proceso como la receta escrita, mientras que otros lo entienden como toda la cadena de acciones, desde picar los ingredientes hasta servir el plato en la mesa. Si no se aclara qué significa cada cosa, al evaluar sería un enredo total. Por eso la norma define con claridad los términos esenciales: cliente, satisfacción, no conformidad, acción correctiva, proceso, entre otros. De esta forma, todos, empresa, auditores y organismos de certificación, hablan el mismo idioma. Por eso digo que estos 3 primeros capítulos no son requisitos como tal, pero son la base para entender todo lo que viene después. Sin esta introducción, sería como empezar un libro desde la mitad. Tendrías la historia, pero te perderías el contexto. Ahora sí entremos en lo sustancioso, aclarando que del capítulo 4 al capítulo 10 encontramos los verdaderos requisitos, es decir, los elementos que un sistema de gestión de la calidad debe implementar para funcionar. Y algo clave, toda esta estructura está basada en el ciclo PHVA, ese famoso planear, hacer, verificar y actuar que asegura la mejora continua. Pero, como todo buen proceso, hay que empezar por el planear. Y aquí entran en juego 3 capítulos fundamentales: el 4, el 5 y el 6. Vamos por partes. Capítulo 4. Contexto de la organización, planear. Este capítulo pide algo muy lógico: entender dónde estamos parados antes de arrancar. Esto significa analizar nuestro contexto interno, es decir, mirar hacia adentro y reconocer nuestras fortalezas, debilidades, la cultura de la empresa y cómo funcionan nuestros procesos. Pero también toca mirar hacia afuera, al entorno, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Además, aquí aparece algo clave: identificar a las partes interesadas. ¿Quiénes son? Pues los clientes, los colaboradores, los proveedores, y básicamente todo aquel que pueda influir o verse afectado por lo que hacemos.
Con toda esta información, la organización puede definir el alcance del sistema de gestión de la calidad, es decir, dejar bien claro hasta dónde se va a aplicar la norma. Puede ser únicamente para un servicio específico, o también para una sede en particular, incluso para varias sedes si así lo decide la empresa. Este capítulo es como armar un mapa de ruta, te muestra cuál es tu punto de partida y hacia dónde quieres dirigir tu sistema de calidad. Capítulo 5. Liderazgo. Este capítulo también forma parte del planear, es clave porque pone el foco en la alta dirección. Aquí se habla de liderazgo y compromiso, del enfoque hacia el cliente, de la importancia de tener una política de calidad clara y sobre todo, de que esa política no se quede en el papel, sino que se comunique y se viva dentro de la organización. Además, se recalca que no basta con tener buenas intenciones, hay que definir roles, responsabilidades y autoridades para que todos sepan cuál es su papel dentro del sistema de gestión de la calidad. En pocas palabras, este capítulo nos dice que los líderes deben ser los primeros en demostrar con hechos que la calidad es parte de la estrategia, que el cliente está en el centro y que cada persona en la organización sabe hacia dónde remar. Capítulo 6. Planificación. Con este capítulo finalizamos la fase de planear, un paso clave para darle sentido y rumbo al sistema de gestión. Una vez que ya tenemos claro el contexto de la organización y los líderes están comprometidos, la norma nos pide 3 cosas muy importantes. Primero, identificar los riesgos y oportunidades. Aquí es anticiparnos a lo que puede salir mal, pero también aprovechar lo que puede jugar a nuestro favor. Este análisis permite tomar decisiones estratégicas y no dejar nada al azar. Segundo, definir los objetivos de calidad y planificar cómo alcanzarlos. No se trata de frases bonitas en la pared, sino de metas medibles, alcanzables y que realmente impulsen la mejora dentro de la organización. Y tercero, estar preparados para los cambios. Porque toda empresa evoluciona, y el sistema de gestión de calidad debe adaptarse a esas transformaciones sin perder el rumbo. En resumen, este capítulo es como trazar la ruta del viaje, analizas los posibles obstáculos, defines a dónde quieres llegar y te aseguras de tener un plan flexible para ajustar el camino si es necesario. Ya vimos cómo los capítulos 4, 5 y 6 de la ISO 9001 nos ayudan a planear, entender el contexto, asegurar liderazgo y planificar con visión. Pero, claro, un plan sin acción es solo un deseo. Y aquí es donde entra el hacer, que está compuesto por 2 capítulos esenciales, el 7 y el 8. Capítulo 7. Apoyo. Aquí la norma nos dice algo obvio, pero que muchas veces se pasa por alto: ningún sistema de gestión funciona sin el apoyo adecuado. Imagina esta clínica. ¿Qué sería de ella sin médicos y enfermeras competentes? Ese es el primer recurso, las personas. Luego está la infraestructura, desde las salas de urgencias, el laboratorio, los equipos de diagnóstico, hasta la camilla en la que se atiende a un paciente. Pero no todo es físico. También hablamos del ambiente de trabajo, que las áreas estén limpias, que haya orden, que el clima laboral sea sano. Porque créeme, si el personal está desmotivado o el entorno es caótico, la calidad del servicio se resiente. Otro apoyo clave son los recursos de medición y seguimiento. No solo se trata de tener equipos médicos de última tecnología. En realidad, son todos los medios que se utilizan para recopilar información objetiva sobre el estado de un proceso, un servicio o incluso un paciente. Por ejemplo, en el área del laboratorio clínico, el microscopio, el equipo de hematología o el software que procesa los resultados de una prueba de sangre son recursos de medición. Pero también lo son los métodos validados que garantizan que ese examen sea confiable y, por supuesto, el personal capacitado que sabe operar esos equipos. Y no olvidemos el conocimiento, protocolos médicos, guías clínicas, procedimientos internos. Todo ese saber que la organización debe mantener vivo y actualizado para que no dependa solo de la memoria de las personas. Además, está la competencia y la toma de conciencia. No basta con que el médico sepa operar, tiene que entender que su trabajo forma parte de un sistema mucho más grande y que cada decisión impacta en la seguridad y la vida del paciente. La comunicación también es vital. ¿Qué pasaría si el laboratorio no entrega los resultados a tiempo o si enfermería no entiende las indicaciones del médico? El error sería inevitable. Y finalmente, la información documentada, historias clínicas, reportes, protocolos. Todo debe estar actualizado, controlado y disponible, porque sin registros confiables no hay forma de garantizar la calidad. En resumen, el capítulo 7 es como la caja de herramientas del hospital. Si falta alguna, el personal, los equipos, la información o la comunicación, el sistema simplemente no puede sostenerse. Capítulo 8. Operación. Aquí en esta sección también se refiere al hacer. Este capítulo habla de cómo ejecutar y controlar las operaciones para que los productos y servicios cumplan con lo que el cliente espera. Primero,
La organización debe entender bien los requisitos del cliente, comunicarse con él de manera clara y revisar constantemente lo que pide, porque esos requisitos pueden cambiar en cualquier momento. También entra en juego el diseño y desarrollo. Si la clínica, por ejemplo, quiere implementar un nuevo servicio de telemedicina, debe planificarlo, definir entradas, salidas, hacer pruebas y controlar cada etapa antes de lanzarlo al público. Otro punto clave es el control de los proveedores externos. No sirve de nada tener procesos internos impecables si los insumos, como medicamentos o reactivos de laboratorio, llegan en mal estado. Por eso la norma exige establecer criterios claros de selección, control y comunicación con ellos. La operación también cubre la producción y provisión del servicio. En una clínica, esto significa desde la atención al paciente, la trazabilidad de un examen de laboratorio, la preservación de muestras, hasta lo que ocurre después de la entrega, como el seguimiento postoperatorio. Y por supuesto, se incluye el control de cambios para asegurar que cualquier modificación en un proceso no afecte la calidad, y la gestión de no conformidades, que es detectar y manejar aquello que no salió como se esperaba antes de que llegue al paciente o al cliente. En resumen, este capítulo es la parte más operativa de la norma. Aquí se hace realidad todo lo planificado, y el resultado debe ser siempre un producto o servicio seguro, confiable y de calidad. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Verificar. Si hasta ahora hemos planificado, hecho y documentado, llega la hora de verificar. En resumidas cuentas, este capítulo es como mirar el tablero de control de la clínica para saber si todo lo que se planificó realmente está funcionando. Primero está el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. Aquí se recopilan datos objetivos, desde indicadores de atención al paciente, tiempos de respuesta en urgencias, resultados de laboratorio, hasta encuestas de satisfacción. Todo esto sirve para ver si los procesos cumplen con lo que se espera. Un punto especial es la satisfacción del cliente, que en una clínica significa entender qué tan conformes están los pacientes con la atención recibida. No basta con tratarlos médicamente, hay que asegurarse de que la experiencia completa, desde la admisión hasta el alta, haya sido positiva. Luego viene la auditoría interna, que es como la radiografía interna del sistema. La clínica se revisa a sí misma para detectar fallas o áreas de mejora antes de que lo haga un ente externo. Finalmente, está la revisión por la dirección. Aquí los líderes de la clínica toman toda esa información, indicadores, auditorías, encuestas, y las analizan para tomar decisiones estratégicas, ajustar recursos, mejorar procesos o incluso rediseñar servicios. En resumen, este capítulo es la parte de mirarse en el espejo. Porque si no se mide, no se sabe qué tan bien se está haciendo. Y si no se revisa, es imposible mejorar. Capítulo 10. Mejora, actuar. Después de planear, hacer y verificar, llega el paso más importante, actuar. Aquí la norma nos recuerda que un sistema de gestión de la calidad nunca se queda quieto, siempre debe estar en evolución. Primero, se habla de las generalidades. La clínica debe buscar constantemente cómo mejorar sus procesos, servicios y resultados. No se trata solo de arreglar errores, sino también de adelantarse y proponer nuevas formas de hacer las cosas mejor. Luego están las no conformidades y acciones correctivas. En palabras simples, cuando algo sale mal, no basta con corregir el error del momento. Hay que investigar la causa, asegurarse de que no vuelva a repetirse y dejar evidencia de todo el proceso. Por ejemplo, si un resultado de laboratorio se entrega con retraso, la acción no es solo entregarlo más rápido la próxima vez, sino analizar qué falló en el proceso y ajustar para que no vuelva a pasar. Finalmente, la mejora continua, que es el corazón de la ISO 9001. La clínica no debe esperar a que haya un problema para cambiar. La idea es innovar, anticiparse y evolucionar constantemente para dar un mejor servicio a los pacientes, ser más eficiente y responder mejor a los cambios del entorno. Este capítulo es el motor que evita que la organización se quede estancada. Porque la calidad no es un destino al que se llega una vez, es un camino de mejora permanente. Y así, llegamos al final del recorrido por la ISO 9001. Si lo miras bien, todo el sistema gira en torno al ciclo PHVA. Planear, cuando la clínica organiza sus objetivos, recursos y estrategias. Hacer, cuando pone en marcha los procesos y presta el servicio. Verificar, cuando mide, analiza y evalúa que también se está haciendo el trabajo. Actuar, cuando corrige, mejora y evoluciona para no quedarse atrás. La calidad no es un trámite ni un sello de aprobación, la calidad es movimiento, es acción constante. Es la decisión diaria de hacer las cosas bien, de mejorar lo que ya funciona y de no conformarse nunca. En una clínica, calidad significa cuidar cada detalle, desde la limpieza de una sala hasta la precisión de un diagnóstico. Porque al final, no se trata de cumplir con un requisito,
sino de servir con excelencia a quienes más lo necesitan, los pacientes.